La semana pasada que el pastor David comenzó su exposición a la carta a los hebreos, nos dijo que la carta está llena de advertencias. Advertencias que eran necesarias para estos creyentes judíos que habían creído en Jesús como su Mesías, pero en verdad estaban siendo tentados a abandonar la fe para volver al judaísmo, para volver a su religión tradicional. De esta manera, volviendo al judaísmo, ellos iban a minimizar la persecución y el odio que estaban recibiendo por parte de sus compatriotas. ¿Cuántos de nosotros realmente somos tentados por diferentes circunstancias a abandonar la fe? Ellos estaban siendo tentados a abandonar la fe, igual que hoy, por otras razones, pero muchas veces pensamos o estamos pensando ahorita en abandonar la fe. ¿Quién de nosotros no estaría dispuesto a abrir esa puerta que supone un alivio a la presión que estamos sufriendo? Que supone un descanso a eso que tanto nos agobia. El escritor de Hebreos, para motivar a estos creyentes, les da una imagen fresca de quién es Jesús. Aprenderemos entonces que la mejor forma de combatir el desánimo en la vida cristiana es teniendo una imagen fresca y adecuada del Señor Jesucristo. En nuestro texto, el autor va a hacer un examen rápido del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad del Hijo sobre los seres angelicales. Lo que nos hace, obviamente, hacernos la pregunta: ¿por qué el escritor necesita hacer eso? ¿Cuál es la necesidad para demostrar que el Hijo es superior a los ángeles? Vamos a ver que desde el versículo 4, por todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, él va a estar comparando a Jesús con los ángeles y sacando exhortaciones, sacando ánimos a partir de esa comparación. ¿Qué nos obliga a preguntarnos? ¿Cuál es el problema para hacer esto? ¿Por qué no deja tranquilo a los ángeles y ya? La verdad es que en toda la carta, no solo el escritor va a comparar a Jesús con los ángeles, va luego a comparar a Jesús con Moisés, va a comparar a Jesús con Aarón, va a comparar a Jesús con los sacerdotes, va a comparar a Jesús con el templo, con los sacrificios. Él comienza su comparación con los ángeles porque en el orden de la creación, los ángeles están entre las criaturas más gloriosas. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 7. En la pregunta anterior dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Nos dice esto entonces que en el orden de la creación, los ángeles tienen la jerarquía más alta. Tenemos al hombre acá, a los ángeles acá. Por encima de los ángeles no hay nada, excepto, obviamente, Dios. La otra razón por la cual el escritor también hace su comparación o comienza comparando la revelación del Hijo con la de los ángeles es por la concepción judía que tenían ellos del papel mediador de los ángeles para establecer el antiguo pacto. 3 citas nos ayudan a ver esto con más claridad. Rápidamente busquemos Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Si no lo tiene, me puede escuchar. En el capítulo 33, versículo 2 dice: dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Todos los comentaristas están de acuerdo en afirmar que esa frase, esa expresión, entre millares de santos, se refieren a las huestes celestiales que acompañaban a Dios el día que los visitó en el monte de Sinaí para establecer el antiguo pacto. Entonces vemos que ellos tenían una apreciación
sobre el antiguo pacto porque su origen, que venía de Dios, pero mediado por los ángeles y entregado a Moisés, era algo muy importante. Así también nos revela el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, dando su discurso del Evangelio al Sanedrín judío, terminando su discurso en el capítulo 7, el versículo 53, reconoció esto. Versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y un tercer texto para comprobar lo que estamos diciendo es Gálatas capítulo 3, donde el apóstol Pablo reconoce lo mismo. Versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ¿quiénes? De ángeles, en manos de un mediador. Así que en la concepción judía, la carta es a los hebreos, son judíos. Ellos tienen en alta estima la revelación dada en mediación de ángeles, el antiguo pacto, es de origen divino, de origen sobrenatural. Entonces el autor necesita compararlo a los ángeles, al Hijo, debido a que si el antiguo pacto es valioso por su origen angelical, imagínense cómo es valioso el nuevo pacto si viene del Hijo, que es superior a los ángeles. De modo entonces que para el autor demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles es darnos la llave para abrir la puerta de nuestra comprensión sobre la verdadera naturaleza del Hijo de Dios y su revelación, para que así aumente nuestro nivel de apreciación y lealtad que verdaderamente Él merece. Recuerden que los destinatarios están siendo tentados a abandonar la fe. Él entonces utiliza esa imagen del Hijo recordándoselas para que no desmayen hasta el cansancio. Es como si el escritor, con estas palabras que estamos leyendo de la carta de Hebreos, está tratando de hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús con los 3 discípulos en el monte de la transfiguración, con Jacobo, Pedro y Juan, donde vemos que en la transfiguración a estos 3 discípulos, Él les reveló un poco de su gloria verdadera. La imagen de estos 3 discípulos de Jesús cambió totalmente después de ese día. Así que el escritor de Hebreos está haciendo con palabras lo mismo que el Señor con sus discípulos en ese momento. Y está diciéndole a su audiencia y a nosotros, cuidado con ignorar el mensaje de Jesús, porque Él es más digno inclusive que los ángeles. Para eso entonces, el autor va a utilizar el Antiguo Testamento y enseñarnos cómo es que Jesús es superior a los ángeles. Comienza su exposición en el versículo 4. Como dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es deber entender cómo es que fue hecho tanto superior a los ángeles. En las frases anteriores al versículo 4, desde el versículo 2 y 3, el autor nos ha considerado la naturaleza eterna del Hijo. Él ha dicho que Él, el Hijo, es resplandor de la gloria de Dios. Ha dicho que el Hijo es creador y sustentador de todo. Por supuesto, para nosotros es fácil entender que eternamente el Hijo es superior a los ángeles. ¿A qué viene ahora lo que dice el versículo 4? Que tiene que ser superior a ellos. Bueno, lo podemos entender viendo su contexto. Al final del versículo 3, el autor nos ha hablado implícitamente de la humillación del Señor Jesucristo. La última parte del versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
En esa humillación, habiendo el escritor nos dice que Jesús, el Hijo, efectuó la purificación de nuestros pecados. Y para poder hacerlo, lo hizo por medio de sí mismo. Y para poder hacer eso, entonces, tuvo que encarnarse e identificarse con nuestra condición mortal. El Hijo eterno se convirtió en el hombre Jesús. Lo que nos hace preguntarnos, ¿qué es el hombre? Lo acabamos de leer hace un momento. El capítulo 2, versículo 7, David en el Salmo 8 pregunta, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y responde, lo hiciste menor que los ángeles. Entonces el autor nos está hablando de la humillación de la segunda persona de la Trinidad. Está Dios por encima de todo, los ángeles de segundo y tercero están el hombre. Pero él dice que el Hijo, para poder efectuar la purificación de nuestros pecados, se humilló en primer lugar. Se hizo inclusive menor que los ángeles. A través entonces de versículos 3 y 4 podemos ver tres etapas de la obra del Hijo. En primer lugar, como el versículo 3 nos dice que Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Y como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, el Hijo es el Verbo que está cara a cara con Dios, que comparte la gloria del Padre por toda la eternidad. Pero al hacer u obrar la purificación de nuestros pecados, en segundo lugar, el Hijo tuvo que encarnarse, dejar esa gloria que disfrutaba. Entonces se humilló y lo hizo a fin de compartir nuestra humanidad y poder efectuar nuestra salvación. Y en tercer lugar, por haber hecho eso, el Hijo es exaltado a la diestra de la majestad. El Hijo es restaurado a aquella gloria que tuvo al principio. Pero en este caso, Él es restaurado como el Dios hombre, Jesucristo. En la encarnación, la segunda persona de la Trinidad añadió sobre sí algo que no era para no dejar de ser nunca. Y eso es cuerpo humano. Ahora Él es glorificado después de la resurrección como el Dios hombre. Está por encima de todas las esferas, incluso de las espirituales. Por eso Él es superior. Pero una vez más, ¿cómo es superior a los ángeles? El versículo 4 nos responde, hecho tanto superior a los ángeles, ¿por qué? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué significa heredar más excelente nombre que ellos? Debemos tener en cuenta que cuando la Biblia habla del nombre de alguien o del título de alguien que ostenta a alguien, es más que simplemente usar un término para llamarlo. El nombre de alguien en la Biblia habla de su naturaleza esencial. Habla de quién verdaderamente es esa persona en sustancia. ¿Cuál es el nombre que se le da a la segunda persona de la Trinidad, que aquí es más excelente que el de ellos, el de los ángeles? Por los versículos 5 en adelante, vemos que ese título, ese nombre es del Hijo. Por la cita del Salmo 2.7 y de 2 de Samuel 7.14, el título, ese nombre más excelente es Hijo. Eso lo debemos ver todo en mayúscula. Siendo entonces el Hijo de Dios, es de la misma esencia divina que el Padre. En cambio, los ángeles, como los demás seres del universo, son creados por Él. Colosenses 1 dice que el Hijo es la agencia por el cual el Dios Trino creó todas las cosas visibles e invisibles. Y como los ángeles son su creación, obviamente entonces son inferior a Él.
el nombre o el título Hijo que ostenta la segunda persona de la Trinidad, que ostenta Jesucristo, del Hijo, que según la carne del linaje de David, pero ahora en su resurrección declarado Hijo de Dios, revela su igualdad de condición, naturaleza y majestad con el Padre. Según Juan 3:16, ese título Hijo es Hijo unigénito, que significa único en su clase, que quiere decir que es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. Por ser hijo, entonces, ha heredado el carácter divino que es propio del Dios Trino. Puesto que Jesucristo entonces es de la misma categoría que el Padre, entonces juntamente con el Padre recibe los mismos títulos, los mismos honores, la misma majestad, o como dice aquí, el mismo nombre. Eso no lo hizo jamás Dios por ningún ángel, ni por ninguna criatura, por más gloriosa que ésta sea. Vemos en los dos pasajes citados que el Padre le habla a otra persona, lo llama mi hijo. Es cierto que el Antiguo Testamento llama hijos de Dios a los ángeles. Eso lo hacen unos salmos y en Job. Pero los llama hijos de Dios en su sentido colectivo y expresando que son criaturas de Él. También el Nuevo Testamento llama hijos de Dios a todo el que cree en Jesucristo. Pero ellos son hijos por adopción, no en esencia. Y los ángeles tampoco lo son en esencia. Podríamos decir que ángeles y los creyentes son hijos todo en minúscula. Pero solo hay uno que es el Hijo unigénito, y ese es Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses que este título de Hijo de Dios lo recibió debido a la obra de salvación que obró. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vemos la misma idea que estamos hablando en Hebreos. Era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. ¿La de cuál? La de hombre. Siendo que inclusive en la escala los ángeles están por encima de los hombres, la segunda persona de la Trinidad se humilló poniéndose por debajo como un hombre. Pero dice versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos claramente otra vez las tres etapas. Él, siendo en forma de Dios, se hizo menor que los ángeles y como un siervo. Es más, ya en su humillación se humilló más porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese acto que solamente lo ha hecho la segunda persona de la Trinidad en su muerte y en su resurrección, el Padre lo glorificó de nuevo por encima de los ángeles, para que ahora todos, de los que están en el cielo, en la tierra, sean visibles o invisibles, todo el mundo confiese que el Dios hombre, Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. El autor no solamente le basta afirmar eso acerca del Hijo para demostrarlo como superior a los ángeles,
sino que ahora va a citar las Escrituras. Una vez más, recuerden a quién fue enviada la carta: a hebreos, judíos, desde pequeños entrenados en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora va a usar las Escrituras del Antiguo Testamento para establecer o confirmar su punto. Va a utilizar 7 citas del Antiguo Testamento para enseñar la superioridad del Hijo. Va a usarlo en 3 pares y una de remate para establecer su punto. En la primera par de citas, él establece que el Hijo es superior por su relación, su filiación con el Padre. En el segundo par establece que el Hijo es superior por su relación con los ángeles, son sus siervos. Y en el tercer punto, él va a establecer, en el tercer par, va a establecer la relación del Hijo y es superior a los ángeles por su relación con la creación. Va a decir, ella es su creación. En el último utiliza el Salmo 110 para decir que el Hijo está a la diestra de Dios. Nosotros, por razón del tiempo, vamos a ver nada más el primer par. Vamos entonces al versículo 5, cómo demuestra esa filiación única que tiene el Hijo con el Padre. Él usa el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La primera cita que utiliza el escritor la saca del Salmo capítulo 2, versículo 7, que leímos al principio del culto. Ese salmo era cantado cuando se ungía a cada nuevo rey en Israel que asumía el trono. Al hacer ese ungimiento y recordar estas promesas del salmo, los judíos confesaban que creían en las promesas de Dios de que Dios establecería para siempre en el trono a ese rey. Pero como leímos el Salmo 2, el lenguaje del Salmo es tan exaltado que sobrepasa la influencia que tuvo cualquiera de los hijos de David. Por ejemplo, las fronteras del imperio de ese rey del Salmo 2 son universales. El Salmo 2 dice: te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ninguno de los hijos de David logró el tamaño del reino así. El mejor de todos fue Salomón y su reino no fue tan grande. También en el versículo 9 del Salmo 2 se nos dice que el dominio de ese rey es absoluto. Nos dice que los quebrantarás con vara de hierro, cualquier sublevación, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ni siquiera el gran rey David tuvo un reino donde hubiese pura paz, porque hasta su propio hijo se le sublevó y le lanzó un golpe de estado. Lo que quiero decir es que los eruditos judíos, comprendieron rápidamente que el Salmo se refiere al reinado del Mesías prometido. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos y el resto de los demás autores en el Nuevo Testamento siempre aplican ese salmo a Jesús. Ahora, ¿cómo es que entendemos ese decreto de que mi hijo eres tú? Por un lado, se nos enseña en las Escrituras que el Señor Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pero por otro lado, aprendemos que desde la encarnación, ese título adquirió una nueva dimensión, una dimensión que no tenía. El que es eternamente el Hijo de Dios tomó forma humana al ser concebido por el Espíritu Santo allá en Belén, en la ciudad de Belén. En virtud de su divinidad, Él es eternamente el Hijo de Dios. Pero en cuanto a su humanidad, lo es desde el momento de su engendramiento en el vientre de la Virgen María. La cosa es que durante su ministerio, su vida en esta tierra, los hombres no vieron ni reconocieron quién era Él.
No fue sino hasta la resurrección que se le quitó toda duda a sus discípulos. Se le quitó la duda que definitivamente su procedencia era divino. Eso lo dice, lo enseña el Nuevo Testamento. Romanos, un par de citas. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo cita su encarnación y según la carne era del linaje de David. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Se nos está diciendo entonces que esa filiación, esa relación del Verbo eterno, la declaración, el decreto público del Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, nos está diciendo que Dios la hizo efectiva o se cumplió cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos. Otra cita es Hechos, unas hojas más atrás, Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. En Hechos 13, 32 se nos dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué hemos visto con estas dos últimas citas? Nos dice entonces que en la resurrección y ascensión del Señor Jesús, el sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, es que el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, empezó su reinado mesiánico. En él vemos al Padre y al Hijo sentados en el trono. No es el Padre sentado en el trono y el Hijo al lado. No, es un trono donde está el Padre juntamente con el Hijo, contemplando a la humanidad que busca rebelarse contra su señorío. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria. Entonces nos está diciendo el autor de Hebreos, no se desanimen y no abandonen la fe en el Evangelio, porque si el antiguo pacto mediado por ángeles, por supuesto, era importante y de gran estima, ¿cuánto más el Evangelio que ha sido mediado por el Hijo de Dios, que está en este momento a la diestra de su majestad? Ahora, no solamente nos dice el autor de Hebreos, recordando el Salmo 2:7, que con eso el Hijo, Dios hecho hombre, fue declarado rey, como el Salmo 2 lo dice. También dice que con esa acción Dios lo estableció sacerdote para siempre entre su pueblo. En el capítulo 5 de Hebreos hace la misma cita, Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Noten, hermanos, la humildad de nuestro Salvador. Él no se estableció a sí mismo sacerdote, sino más bien el Padre lo estableció sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy claramente entonces el autor nos está diciendo que ese decreto divino del Padre, de cuándo es que Jesús es declarado su Hijo, lo hace no solamente el Rey del universo, sino el sacerdote. Eso fue en la resurrección, cuando Jesús en su ascensión traspasó el velo de los cielos para presentarse por nosotros ante Dios. Entró al santuario de aquel verdadero tabernáculo celestial para interceder por nosotros en virtud de su propia sangre. Se sentó en el verdadero propiciatorio, ¿en donde? El trono celestial. Y fue entonces con el Padre, viendo la obra del Hijo, con su resurrección y ascensión, lo estableció Rey y sacerdote de su pueblo. Tenemos entonces, hermanos, que con su encarnación, su vida, su muerte, pero sobre todo con su resurrección y ascensión, ahora su filiación tiene una nueva dimensión. Es el Dios hecho hombre. Ahora Él está exaltado a la diestra del Padre como Rey. El Padre le ha dado todas las naciones, pero también lo estableció sumo sacerdote. Su sacrificio es poderoso, perfecto y eficaz. Ese es nuestro Salvador. Ese es al que debemos considerar para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Saber quién es Jesús y a quién estamos siguiendo. Pero como si no fuera suficiente para caer de rodillas en adoración al Hijo, el autor agrega otra cita. La dice ahí el versículo 5. La primera fue: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7, la hemos explicado. Pero dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La segunda cita es del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Para reforzar la idea de lo que estamos hablando, el autor entonces añade esta cita, donde el padre hace una promesa en el futuro. Yo voy a ser a él padre, él me será a mí un hijo. El contexto de esa frase es cuando David, el rey David, tiene el deseo de hacerle un templo al Señor. Aunque el deseo Dios lo aprueba, le manda decir a través del profeta Natán que él no lo va a llevar a cabo, que lo va a hacer un hijo suyo. Y en todo el capítulo 7 se nos habla aquel momento donde Dios establece un pacto con David. No vamos a leer, por supuesto, todo, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, hay algunas cosas interesantes que podemos citar. En el capítulo 2 de Samuel 7, 12 al 16, dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Evidentemente, hay algunas frases de esta promesa que sí encuentran su cumplimiento en Salomón. Por ejemplo, él llevó a cabo la construcción del gran templo de Salomón. Históricamente hablando,
aquel gran majestuoso edificio que él hizo, que era imponente, que por cierto fue destruido por los babilónicos y que después de 500 años fue reconstruido por los romanos, especialmente por Herodes. Comenzó su reconstrucción 40 años de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra y que fue el templo que pisó el Señor Jesús cuando estuvo acá. Pero también la segunda parte de ese versículo 14 se cumple con Salomón. Si él hiciere mal, yo lo voy a castigar. Nosotros sabemos que Salomón hizo mal en su vida y Dios terminó juzgándolo también. Pero hay cosas de esa promesa que no se cumplieron, ni se cumplen ni en Salomón ni en ningún hijo de David en esos tiempos. Por ejemplo, el reino de Salomón no fue eterno y la promesa dice ese reino va a ser eterno. Su linaje no estuvo sobre el trono de Jerusalén para siempre. Bueno, precisamente porque Salomón y sus hijos hicieron mal, es que los eruditos judíos, y nosotros mucho menos, pueden aceptar que la promesa que se le hizo a David recibió pleno cumplimiento en Salomón. Eso ha hecho a los eruditos, por supuesto, reconocer que hay otro rey en el cual esas promesas se cumplirán. ¿Quién es ese rey? Que su reino es verdadero y eterno, el cual es suyo los confines de la tierra. Claramente ya el autor nos ha respondido que ese es Jesucristo. Que no está siendo un templo, como les dije ahorita, el primero lo destruyeron los babilónicos, 500 años del Señor, antes de la venida de Jesús. El segundo, grandísimo y majestuoso también, considerado inclusive como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o posiblemente entre esas, fue destruido en el 70 después de Cristo por los romanos, y más nunca se levantó. Pero este rey, sacerdote para siempre, cuyo reino no tiene fin, dice la Biblia que está construyendo un templo que no han podido destruir. En Efesios capítulo 2, versículo 21 nos dice que ese templo es la iglesia. Capítulo 2, versículo 21 de Efesios dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 2000 años desde que comenzó la construcción de ese templo espiritual, ha tenido persecución, las huestes del infierno la han atacado, Satanás ha usado los órganos del poder civil más poderoso de la historia para atacarlo y destruirlo, pero hoy en día sigue en pie el templo de Dios que está construyendo su rey, su sumo sacerdote, el Hijo Jesús. Entonces el autor utiliza, apenas hemos visto dos citas de 7, para decirnos, no abandonen la fe. Consideren a quién están siguiendo. Consideren quién le está anunciando la salvación. Nos está dando una imagen fresca, nueva del Hijo. Es superior a cualquier cosa que tú lo quieras comparar. Algunas aplicaciones para finalizar. Hemos entendido con estos 2 versículos, el 4 y el 5, que por su filiación, por su relación con el Padre, el Hijo es superior a los ángeles. Mis hermanos, si creemos en Jesús, no es porque Él represente una opción interesante entre muchas posibles. Creemos en Jesús porque Él es superior. No hay religión, no hay sistema religioso, no hay líder humano que se pueda comparar a Él.
¿Por qué todos deben ser cristianos? Porque es superior. Por la filiación del Hijo, que nadie en este universo, ni visible ni invisible, tiene. El Hijo es superior. Otra cosa, el autor nos ha mostrado aquí, hemos visto en estos versículos, la superioridad de Jesucristo a fin de fomentar nuestra confianza. Hermanos, no nos dejemos engañar por las apariencias de la religión no cristiana, ni por la indiferencia de la mayoría de la gente en torno al Evangelio. El Señor Jesús es superior y su mensaje también. Los que seguimos al Señor Jesús hemos elegido el mejor camino. No hay mejor camino que este. No nos desanimemos. No cedamos ante la tentación de volver atrás. No hay mejor destino que el nuestro. Número 3. Es cierto que los judíos estimaban el antiguo pacto por su origen de Dios mediado por criaturas celestiales. ¿Cómo no apreciar ese pacto? No estamos negando que sea importante. Pero hemos visto que el mensaje traído por el Hijo es superior. Es superior porque la dignidad del Hijo es mayor que la de los ángeles. Por lo tanto, entonces el nuevo pacto es mayor. Y de ahí viene el estímulo para seguir confiando en el mensaje del Evangelio. Hoy en día, la gente trata de mezclar el mensaje del Hijo, que es superior inclusive al que nos pueda dar cualquier criatura celestial, y lo quieren igualar, no a la criatura celestial, sino a la de los hombres, que es peor. Hoy nos quieren vender la idea que uno puede mezclar el Evangelio y las ideas de un terapeuta. El Evangelio y el coaching motivacional, una cosa que de verdad para mí es insoportable. El Evangelio y el líder social. Debemos entender no solo que el intento de mezclar esos mensajes es algo vano, sino que la verdad que es altamente ofensivo a Dios. Intentar mezclar, fundir la revelación del Hijo con la especulación y la invención de criaturas humanas. Intentar igualar lo que tiene el Evangelio para los hombres con la sabiduría humana. No lo hagas. Quien pretende hacer eso, obviamente, no ha comprendido la alta dignidad del mensaje cristiano. Dignidad que recibe por ser Jesucristo quien es. Puesto que el Evangelio nos llega por medio de Dios mismo hecho hombre, entonces el Evangelio necesariamente es final, completo y absoluto. No se puede combinar con otras ideas procedentes de la invención humana. Sería rebajado. Al final de cuentas, como se lo hace ver el autor a los hebreos, la misma pregunta para nosotros. Todo lo que depende a nuestra fe, todo el cristianismo depende de cómo responde usted esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo verdaderamente? ¿Quién es Jesucristo verdaderamente? Dios no solamente nos hace la pregunta, sino que nos da la respuesta, como la hemos visto. En esos versículos, desde el 2 hasta
el 5, que por lo menos desde la semana pasada y hoy hemos visto, se nos ha dicho que Jesucristo es el profeta supremo. Como dice el versículo 2, Dios ha hablado hoy a través del Hijo. El Hijo es el profeta supremo por cuanto Él es la máxima revelación de parte de Dios. En los versículos 3, 4 y 5 nos ha demostrado que el Hijo es el sacerdote supremo porque Él ofrece aquel sacrificio perfecto y definitivo que efectúa la verdadera purificación de nuestros pecados. Y en tercer lugar, estos versículos nos responden que el Hijo es el Rey Supremo porque está sentado a la diestra de la majestad, compartiendo el mismo trono con el Padre en las alturas. En esos 4, 6 versículos, 5 versículos que hemos visto su eternidad divina, su autoridad, su encarnación, su pasión, su ascensión y su glorificación. Cada uno de nosotros debe responder, como responde el autor, ¿quién es Jesucristo para ti? Y a partir de esa respuesta, no queda otra verdaderamente más que amarlo, entregarse y adorarle de todo corazón. Una vida que no está entregada a Él es una vida que está desperdiciándose. Amén. Soberano Señor, gracias, porque a través de estos versículos nos muestras, nos das una imagen de quién es nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para esa comprensión, de tal manera que tomemos el ánimo para seguir adelante en esta carrera, en este peregrinaje. En el nombre de Jesús. Amén.